El centro penitenciario Redwood de California, donde ocurren los hechos, fue construido en la década de 1970. La prisión está diseñada para albergar a 2.000 presos, pero en 2015, cuando ocurrieron los hechos descritos, albergaba a unas 2.500 personas. Las condiciones en Redwood se consideraban duras: celdas de 2 por 3 metros, tiempo limitado al aire libre y una estricta rutina diaria. Los prisioneros fueron divididos en grupos según su afiliación a pandillas o identidad racial o étnica, lo que creó una tensión constante. Los guardias mantenían el orden, pero los incidentes, incluidas peleas y asaltos, eran parte de la vida cotidiana. En el centro de esta historia están dos prisioneros, James Carter y Edward Lopez. James Carter, de 32 años, estaba cumpliendo una condena de 15 años por robo a mano armada. Nació en Los Ángeles, abandonó la escuela temprano y se unió a una pandilla callejera. Su historial delictivo comenzó con pequeños robos cuando era adolescente, pero con el tiempo los delitos se volvieron más graves. En prisión, Carter se mantenía apartado, evitando los grupos grandes, lo que lo hacía vulnerable pero le permitía evitar conflictos. Era de estatura media, complexión delgada, con tatuajes en los brazos que indicaban su antigua afiliación a una pandilla. Edward Lopez, de 28 años, fue condenado a 7 años por tráfico de drogas. Originario de San Francisco, creció en una zona de alta criminalidad. Lopez era extrovertido, lo que le ayudó a hacer contactos en prisión. Mantuvo vínculos con el grupo latinoamericano, pero no fue un miembro activo. Lopez era más alto que Carter, fornido y con cabello corto y negro. Su comportamiento en prisión fue descrito como tranquilo, pero podía volverse agresivo en respuesta a la provocación. Carter y Lopez se conocieron en 2014 cuando fueron trasladados a la misma unidad. A menudo se encontraban trabajando juntos en la lavandería de la prisión, donde los presos realizaban tareas rutinarias. Los intereses comunes, como hablar de deportes y música, los acercaron. Con el tiempo, su comunicación evolucionó hacia una relación más personal, lo que en un entorno penitenciario requería cautela debido a las estrictas reglas y al juicio de otros presos. La administración de la prisión prohibía cualquier tipo de relación cercana, pero tales conexiones a menudo surgían en secreto. Su relación se hizo notoria para los demás prisioneros, lo que creó las condiciones para futuros conflictos. En la institución correccional de Redwood, las relaciones entre los prisioneros estaban estrictamente reguladas. La administración prohibió cualquier forma de contacto cercano, incluidas amistades o relaciones románticas, para evitar conflictos, chantajes o la formación de alianzas que amenazaran el orden. La violación de estas reglas podría resultar en acciones disciplinarias que van desde el aislamiento hasta una extensión de la sentencia. Sin embargo, bajo condiciones de aislamiento y estricto control, los prisioneros encontraron formas de eludir las prohibiciones. James Carter y Edward Lopez comenzaron a acercarse más a finales de 2014, cuando sus charlas habituales en la lavandería se hicieron más frecuentes. La lavandería era uno de los lugares donde los presos podían interactuar sin supervisión constante. El trabajo implicaba clasificar la ropa, cargar lavadoras y doblar la ropa. Carter y Lopez a menudo trabajaban en parejas, lo que les permitía hablar sin atraer la atención de los guardias. Sus conversaciones comenzaban con discusiones sobre las noticias que llegaban a la prisión a través del televisor en la sala de recreación, o discusiones sobre partidos de baloncesto. Con el tiempo, comenzaron a compartir historias personales. Carter habló de su vida en Los Ángeles, de su familia con la que había perdido el contacto, y Lopez habló de su madre, que le escribía cartas cada semana. A principios de 2015, su relación se había vuelto romántica. En prisión, tales conexiones exigían extrema cautela. Los reclusos observados en estrecho contacto podían convertirse en blanco de burlas, amenazas o violencia física por parte de otros. Carter y Lopez aprovecharon los momentos en que los guardias estaban ocupados para intercambiar notas o tener conversaciones breves. También encontraron lugares apartados, como el rincón del lavadero detrás de las lavadoras, donde podían hablar sin miradas indiscretas. Estos encuentros eran raros, pero fortalecían su vínculo. Las reglas de la prisión estipulaban que cualquier relación que fuera más allá de las relaciones amistosas debía ser interrumpida inmediatamente. Los guardias realizaban registros periódicos, revisando las celdas y las pertenencias personales en busca de notas u otras pruebas. Carter y Lopez sabían esto y trataron de no dejar rastro.
Evitaron el contacto físico frente a otros y permanecieron neutrales durante actividades compartidas como caminar o comer. Sin embargo, su relación no pasó desapercibida. Algunos de los reclusos de la pandilla latina con la que López había estado en contacto comenzaron a hacer preguntas. Uno de ellos, Raúl Méndez, conocido por su agresividad, una vez le preguntó abiertamente a López por qué pasaba tanto tiempo con Carter. López se rió, pero fue la primera señal de que su relación era interesante. También surgieron tensiones debido a diferencias de carácter. Carter se mostraba retraído y prefería evitar el conflicto, mientras que López a veces actuaba impulsivamente. En marzo de 2015, ambos tuvieron una pelea después de que López compartiera información sobre Carter con otro recluso que él consideraba privada. El altercado tuvo lugar en el lavadero y fue disuelto por un supervisor, pero demostró que su relación no estaba exenta de problemas. A pesar de ello, continuaron en contacto, tratando de resolver las diferencias en secreto. Para abril de 2015, su relación se había vuelto más estable, pero la presión de su entorno seguía creciendo. Otros prisioneros comenzaron a notar sus frecuentes interacciones y los rumores se extendieron por todo el bloque. En el verano de 2015, la relación entre James Carter y Edward López en el centro penitenciario Redwood se estaba volviendo cada vez más tensa. Su relación, inicialmente oculta, comenzó a atraer la atención de otros presos, lo que creó dificultades adicionales. En una prisión donde la reputación y la afiliación grupal determinan la seguridad, cualquier desviación del comportamiento esperado podría conducir a problemas. López, que había mantenido contactos con el grupo latinoamericano, estuvo bajo presiones. Sus compañeros, incluido Raúl Méndez, comenzaron a expresar abiertamente su descontento por el tiempo que pasaba con Carter, quien no estaba vinculado a su círculo. En junio de 2015 se produjo un incidente que agravó la situación. Mientras caminaban por el patio, Méndez y otros dos reclusos se acercaron a López mientras éste se encontraba junto a Carter. Méndez exigió groseramente que López dejara de deshonrar a su grupo, insinuando su relación con Carter. López intentó reírse, pero Méndez lo empujó, lo que casi termina en una pelea. Los guardias intervinieron dispersando al grupo, pero el incidente se convirtió en tema de discusión en el bloque. Carter, que no estuvo involucrado en el altercado, luego le dijo a López que debería tener más cuidado al tratar con Méndez. López respondió que podía manejarlo solo, pero el incidente aumentó la tensión entre ellos. Además de las presiones externas, las diferencias internas entre Carter y López también estaban creciendo. Carter, más retraído, empezó a sospechar que López no estaba siendo del todo honesto con él. En julio de 2015, notó que López estaba interactuando más con otros reclusos, incluidos aquellos asociados con Méndez. Carter le preguntó a López si estaba tratando de distanciarse de su relación para evitar problemas con la pandilla. López lo negó, pero sus respuestas fueron evasivas, lo que aumentó la desconfianza de Carter. Las conversaciones en el lavadero, que antes transcurrían en un ambiente amistoso, ahora terminaban a menudo en discusiones. La administración penitenciaria también empezó a prestar atención a la situación. En agosto de 2015, el director John Calley, quien estaba a cargo de su unidad, recibió un aviso anónimo de un recluso que decía que Carter y López estaban teniendo una relación inapropiada. Calley revisó sus celdas, pero no encontró nada que respaldara los rumores. Sin embargo, les dio a ambos una advertencia verbal, recordándoles las reglas. Esto hizo que su situación fuera aún más difícil, ya que ahora sabían que estaban bajo vigilancia. López sugirió cortar la comunicación temporalmente para evitar más sospechas, pero Carter percibió esto como una traición, lo que condujo a otra discusión. En septiembre de 2015, las relaciones entre ellos habían llegado a un punto de ebullición. López pasaba cada vez más tiempo con otros reclusos, mientras que Carter se aislaba cada vez más. Un día, en el comedor, López se sentó a la mesa con Méndez y su grupo, lo que Carter interpretó como una ruptura definitiva. Más tarde ese día, en el lavadero, volvieron a discutir. Carter acusó a López de usar la relación para su propio beneficio y luego alejarse cuando se volvió incómoda. López, por su parte, dijo que Carter estaba ejerciendo demasiada presión sobre él, exigiendo lealtad total en circunstancias en que eso era imposible. La discusión no llegó a un conflicto físico, pero ambos estaban visiblemente irritados. Otros prisioneros que trabajaban en la lavandería notaron la discusión y los rumores de discordia se extendieron aún más.
Esto creó una atmósfera en la que el conflicto se hizo inevitable. El asesinato ocurrió el 15 de octubre de 2015 en el centro penitenciario Red Wolf. La escena del crimen fue un almacén junto al lavadero, donde los presos guardaban productos y equipos de limpieza. Era uno de los pocos lugares de la prisión donde la supervisión era mínima, ya que los guardias rara vez entraban durante sus turnos. James Carter y Edward Lopez se encontraron en la habitación alrededor de las 2:30 de la tarde, ya que su turno en la lavandería estaba terminando. Los acontecimientos que llevaron a la tragedia se desarrollaron rápidamente. Ese día, Carter y Lopez estaban trabajando en la lavandería junto con otros 3 reclusos. Según testigos, apenas hablaban entre sí, pero la tensión entre ellos era evidente. Aproximadamente 15 minutos antes de que terminara su turno, López dijo que necesitaba sacar algunos artículos de limpieza del armario de suministros y se fue. Unos minutos después, Carter lo siguió sin darle ninguna razón. Los demás prisioneros no le prestaron atención, pues estos movimientos durante el trabajo eran habituales. El supervisor de turno en el lavadero estaba en la habitación de al lado revisando la caja registradora. En el almacén, Carter y López se encontraron solos. Una investigación posterior reveló que habían tenido una discusión que rápidamente se convirtió en un conflicto físico. Se desconocen los detalles exactos de su conversación, pero testigos de la lavandería informaron que Carter había estado particularmente callado y parecía irritado el día anterior. En el almacén, López fue apuñalado varias veces con un objeto punzante en la zona del pecho y el cuello. El arma homicida, encontrada posteriormente, era un cuchillo casero hecho con un trozo de metal afilado unido a un mango de plástico. Estos objetos, conocidos como objetos punzantes, eran comunes en las cárceles a pesar de los registros periódicos. López murió en el lugar por pérdida de sangre antes de que llegara la ayuda médica. Su cuerpo fue descubierto por otro recluso que entró al almacén aproximadamente a las 2:45 de la tarde para recuperar el inventario. Inmediatamente informó al guardia y en pocos minutos el local quedó acordonado. Carter estaba de pie junto al cuerpo, con sangre en su ropa y manos. No ofreció resistencia cuando fue arrestado. Los guardias notaron que Carter parecía tranquilo, pero no respondió preguntas sobre lo sucedido. No había otros testigos en la habitación ni cámaras de circuito cerrado de televisión, lo que hizo difícil reconstruir la historia completa. Un examen de la escena del crimen reveló varias pistas. Junto al cuerpo de López fue encontrado un cuchillo de fabricación casera. En el mismo se encontraron huellas dactilares de Carter y también sangre de López. También se encontraron rastros de sangre coincidentes con el tipo de sangre de la víctima en la ropa de Carter. Además, en el suelo del almacén se encontraban señales de lucha, una caja volcada y botellas de detergente esparcidas. El cuerpo de López presentaba 7 puñaladas, 3 de ellas en la zona del corazón, consideradas fatales. La hora de la muerte, según determinó el médico forense, fue entre las 2:30 y las 2:40 de la tarde. Los funcionarios de la prisión colocaron inmediatamente a Carter en régimen de aislamiento. El bloque donde ocurrió el asesinato fue puesto en cuarentena y todos los presos que trabajaban en la lavandería ese día fueron interrogados. Ninguno de ellos informó haber visto u oído nada inusual antes de que se descubriera el cuerpo. Algunos mencionaron que Carter y López habían estado discutiendo frecuentemente en las últimas semanas, pero no se proporcionaron detalles específicos. La noticia del incidente se extendió rápidamente por toda la prisión, lo que provocó un aumento de la seguridad y inspecciones adicionales. La investigación sobre el asesinato de Edward López en la institución correccional Red Wolf comenzó inmediatamente después de que se descubrió su cuerpo el 15 de octubre de 2015. Los funcionarios de la prisión, junto con la policía local del condado e investigadores del Departamento Correccional de California, comenzaron a recopilar pruebas. James Carter, quien fue arrestado en la escena del crimen, se convirtió en el principal sospechoso. Fue aislado en una celda solitaria para evitar influenciar a otros prisioneros y garantizar la seguridad de la investigación. Un examen inicial de la escena del crimen reveló evidencia clave. Un cuchillo casero con las huellas dactilares de Carter y la sangre de López fue enviado para su análisis. El análisis confirmó que la sangre pertenecía a la víctima y las huellas a Carter. También se encontraron rastros de sangre de López en la ropa de Carter, lo que refuerza la teoría de su participación. Un médico forense determinó que López sufrió 7 puñaladas, 3 de las cuales fueron fatales.
Se determinó que la hora de la muerte fue entre las 14:30 y las 14:40. La evidencia de una lucha en el almacén, una caja volcada y objetos dispersos, indicaba un conflicto breve pero intenso. Los testigos fueron interrogados durante 2 días. 5 reclusos que trabajan en la lavandería confirmaron que Carter y López salieron hacia el almacén con minutos de diferencia, pero nadie escuchó gritos ni sonidos de forcejeo. El director John Kelly dijo que estaba en la habitación contigua y no notó nada inusual hasta que informaron sobre el cuerpo. Otros reclusos de la unidad describieron tensiones entre Carter y López en los últimos meses, citando frecuentes discusiones y presiones de la pandilla latina. Sin embargo, nadie ha proporcionado pruebas directas que indiquen un motivo o amenazas previas. Carter se negó a testificar durante su interrogatorio inicial, citando su derecho a permanecer en silencio. Su abogado designado por el Estado dijo que Carter cooperaría solo después de una consulta. Una semana después, Carter dio una breve declaración, afirmando que el altercado en el almacén comenzó por un conflicto personal, pero que no había planeado matar a López. Él admitió haberla apuñalado, pero insistió en que había actuado en un estado de pasión. No reveló los detalles de la disputa. La investigación también investigó el posible papel de otros presos. Raúl Méndez, quien previamente había amenazado a López, fue interrogado, pero su coartada fue confirmada por 2 testigos que dijeron que estaba en el comedor en el momento del asesinato. La versión sobre la participación del grupo fue rechazada por falta de pruebas. La atención se centró en Carter, ya que la evidencia apuntaba a él como el único perpetrador. El juicio comenzó en marzo de 2016 en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos de California. Carter fue acusado de asesinato en primer grado. La fiscalía afirmó que el crimen fue premeditado, citando la presencia de un arma de fabricación casera y la naturaleza de las lesiones. El abogado de Carter pidió que el cargo se redujera a homicidio, argumentando que las acciones de su cliente fueron provocadas por un colapso emocional. En el juicio, Carter repitió que no había planeado el asesinato, pero no pudo explicar por qué tenía un cuchillo. El juicio duró 3 semanas. La fiscalía presentó los resultados de los exámenes, las declaraciones de los testigos y las actas de los interrogatorios. El abogado de Carter llamó a un psicólogo que habló sobre el impacto del ambiente carcelario en el estado mental de los presos, pero esto no cambió la posición del jurado. El 10 de abril de 2016, Carter fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Se le impuso una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional, que se sumó a su sentencia actual. Después de su sentencia, Carter fue trasladado a otra prisión de máxima seguridad para garantizar su seguridad. El asesinato de Edward López en la institución correccional Redwood el 15 de octubre de 2015 ha tenido un impacto significativo en la vida en la prisión y ha provocado debates sobre cuestiones más amplias que rodean al sistema correccional en los Estados Unidos. Tras el incidente, la dirección de Redwood implementó una serie de cambios en sus políticas y procedimientos para evitar que se produzcan incidentes similares en el futuro. Durante el mes siguiente al asesinato se llevaron a cabo registros a gran escala en la prisión y se incautaron varios cuchillos caseros y otros artículos prohibidos. Se ha incrementado la supervisión de áreas de trabajo como la lavandería y el almacén, con cámaras de CCTV adicionales instaladas y más supervisores de servicio. A los presos que trabajaban en estas zonas se les prohibía moverse solos y el acceso al almacén estaba restringido. El incidente también afectó las relaciones entre los presos. El grupo latinoamericano con el que estaba vinculado López ha aumentado su influencia en el bloque, lo que ha provocado nuevos conflictos con otros grupos. Algunos prisioneros anteriormente neutrales, como Carter, comenzaron a unirse a bandas con más frecuencia por su propia seguridad. Puso de relieve el problema de la segregación racial y étnica, que sigue siendo un asunto clave en las cárceles estadounidenses. La administración intentó aliviar las tensiones trasladando a varios pandilleros activos a otras instituciones, pero no logró eliminar por completo los conflictos. Los aspectos sociales y psicológicos del caso han atraído la atención de investigadores y activistas de derechos humanos. El asesinato de López fue un ejemplo de cómo el ambiente carcelario puede intensificar los conflictos personales. Los espacios confinados, la vigilancia constante y la falta de privacidad crean condiciones en las que incluso los desacuerdos menores pueden derivar en violencia. Las relaciones entre reclusos, especialmente las románticas, siguen siendo tabú en la mayoría de los centros penitenciarios.
lo que obliga a las personas a ocultarlas y correr el riesgo de convertirse en blanco de chantaje o agresión. En el caso de Carter y López, la presión de otros reclusos y de la administración exacerbó su conflicto, lo que probablemente jugó un papel en el trágico resultado. El caso también planteó interrogantes sobre el acceso de los presos a la ayuda psicológica. En Redwood, solo había 2 psicólogos para 2.500 personas y sus servicios estaban disponibles solo en casos de trastornos mentales graves. Según se escuchó en el juicio, Carter no había buscado ayuda, aunque su comportamiento en los últimos meses había indicado inestabilidad emocional. López tampoco recibió apoyo pese a la presión del grupo. Los expertos que estudiaron el caso señalaron que una intervención oportuna podría haber reducido las tensiones entre ellos. En un contexto más amplio, los asesinatos de Redwood se han convertido en parte de un debate sobre la reforma penitenciaria en Estados Unidos. El hacinamiento, la falta de financiación y el énfasis en el castigo en lugar de la rehabilitación crean condiciones en las que la violencia se vuelve inevitable. En 2015, California reportó más de 300 incidentes de violencia carcelaria, incluidos 12 asesinatos. Estas cifras ponen de relieve problemas sistémicos que se extienden más allá de un único caso. Grupos de derechos humanos han pedido un mayor financiamiento para programas de rehabilitación, mejores condiciones y una revisión de las políticas de segregación de prisioneros. El caso de Carter y López ha quedado eclipsado por crímenes más destacados, pero ilustra las realidades de la vida en las prisiones de máxima seguridad. Su historia muestra cómo las relaciones personales, la presión social y el duro ambiente carcelario pueden tener consecuencias irreversibles. Para la administración de Redwood, el incidente sirvió como recordatorio de la necesidad de un monitoreo constante y, para la comunidad, una razón para pensar en cómo el sistema correccional afecta a las personas dentro de sus muros.